allá abajo. ¿Eh? Sí, pero que está lejísimo el churrero. ¿Qué es el churrero? Ahora, no podemos esperar hasta la madrugada para ver la luna roja, No. que ya nos tenemos que venir acá, mirá. Está, mira, hay una estrella fugaz, ¿lo ves? Sí, Pedí un deseo. sí. Hay tormenta. Va a haber lluvia de meteoritos en la semana, me parece. ¿Puede ser? ¿Decís? Mirá los planetas, eso es lo que estuvieron alineados el fin de semana. Ay, es la única manera que lo voy a ver, no se me alinea nunca. Mira, ¿Vos sabías lo que hace un astronauta cuando se casa? No, ¿qué hace? Se va de luna de miel. Cuá, cuá, cuá. Muchachos. Me falta Eugenia acá. Me falta Muchachos. Ey, pero ya está Eugenia. ¿A dónde? En Buenos Aires, en la Eugenia, tele pública. ¿escuchaste el chiste, Escúcheme. Eugenia? Ah, ¿No les molesta si aterrizan en la Tierra? ¿Cómo? ¿No les molesta? Aterricen en la Tierra, por favor, que estamos por empezar el programa. A ver si pueden aterrizar esa nave espacial hoy día lunes. A ver. Euge, estábamos jugando. ¿Viste? ¿Vos tenés data de lo que va a pasar esta noche, la luna roja y todo eso o no? Chicos, bastante bien, ¿eh? Bastante bien lo suyo, bastante bien. bien. Yo soñaba con ser astronauta, pero ya estuviera me muy tan rápido, me lindo. sacaron la ilusión. Hijo. Es tremendo esto, mirá. A ver. ¿Te lo querés poner? A ver, Ay, no, que lo quiero voy a probar. poner. Bueno, Pesa esto. miren qué linda. Aparte tiene luces, Vamos, ¿no? vamos, Tiene vamos. luces. Sí, la de Gaby sí tiene luces Mirá. porque es Ay, Porque las pero qué. nuestras brillan, la chicas. 16. Brillamos con luz propia. Buenas tardes a todos en casa, bienvenidos una vez más, claro que sí, y del espacio, de las estrellas. ¿Cómo estaba? Las ¿Se veía? estrellas. Ay, miren, sí, hoy me puse Miren las unas estrellas de Euge. Aparte, también nos vinimos medio color uva, ¿no? Porque ahora tenemos... Pará, que creo que se te cayó Chicos, el yo mic, me ¿eh? vine de astronauta, Creo que se te no cayó sé el micrófono. ustedes. Poneme el micrófono. Yo me puse todos los brillos para venir de astronauta. Poneme el micrófono y poneme la cucaracha. Claro. Ahí está. Yo me sentía Britney Spears haciendo Ahí está. un puro de sus... Bueno, videos, buenas tardes, ¿no? nos vamos a ordenar en este día lunes, comienza la semana, comienza el mes de enero, iba a decir, comienza el mes de marzo. Uy, Y no. cuando comienza marzo pasan muchas cosas, Sí. no sé si dieron cuenta. Sí, de todo. Pasa de todo, pero lo que sí pasa es que sentimos que inicia el año, cuando es raro, porque en realidad el año arrancó empieza hace el 2 primero, meses, claro, el claro. primero de enero, pero arranca marzo y arranca el año y en marzo pasan muchas cosas, ¿no, Marce? Sí, por ejemplo, ese es tiempo de vendimia. El canal en esta semana va a mostrar la fiesta de la cosecha el próximo miércoles a las 10 de la noche. Por eso te Se viniste siente así. Argentina, nos venimos con Euge color uva. Color uva, Vos estás claro. media torrontés si se quiere. No, por ahí, bueno, ¿no? chicos, yo ya estoy para que vean las estrellas después de 3, 4 copas. Y Mirá el lo que- sábado es el acto central en el Teatro Griego Frank Romero Day en la ciudad de Mendoza para la elección de una nueva soberana, la reina de la Fiesta Nacional de la Vendimia. También lo estaremos mostrando en nuestra pantalla. Se siente Argentina. Miércoles, fiesta de la cosecha. Sábado, acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la más antigua que tenemos los argentinos. Y una pregunta, Dígame. ¿ustedes creen que hay vida más allá? ¿Que hay vida en otros planetas, en el Yo espacio? creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, pero yo creo que, esto te lo dije, yo creo que hay vida, pero si no la veo mejor, porque soy un poco miedosa. Entonces si veo otro ser raro, me digo, epa, ¿qué está Ok, pasando? bien. ¿Y si- Llegó el fin del mundo, la era de las galaxias, ¿qué pasó? ¿Le gustaría viajar al espacio? No. ¿No? No. ¿Marce? Sí, hay gente que ya viaja, ¿no? Claro que sí, absolutamente. Sí. Dije que soy miedosa. sí, me gustaría. El viaje más loco que hice fue a la Antártida, Ajá. que no es tan común de ir a la Antártida, pero bueno, Bueno, Pero viajaste por viajarías tierra. también iría. claro. Tiene mucha preparación, ¿no? La consigna de hoy tiene que ver con esto, el espacio, las estrellas, ¿Vos el irías? cielo. Sí, me encantaría, me ¿Sí? encantaría. ¿Te animarías si pudieras viajar al espacio? ¿Irías? Pero literal, no volado. No, ¿eh? no, me encantaría ser astronauta. De hecho, de chica era algo que deseaba hacer y viajar al espacio, a las estrellas, al infinito y al más allá. Así que hoy estamos en vivo. Tenemos esta consigna que por ahí en casa ya estás pensando si te gustaría o no, si te da miedo o no. El espacio, el vacío, el cosmos, ¿no? A ver si uno es chupado por una nave espacial, es Claro. abducido Y a no otro volvés mundo, más acá, a otro tener planeta. tus cosas, tu gente, no, me da un poquito de miedo. ¿Un Yo poquito te la de estudio miedo? de acá, yo los presento, ustedes viajen a la luna y yo acá hago una información. Bueno, vamos a tener un lindo programa porque Un vamos a tener noti acá gente muy del palo, del tema, astronautas, ingenieras, que trabajan y que quizás alguna de ellas viaje ahí al espacio. Hay gente que dijo lo mismo que vos, Euge, y cumplió su sueño. Yo quisiera ser astronauta y bueno, por ahí lo son o trabajan en cosas muy afines, ¿eh? Hay una argentina que está por ir. Sí, bueno, vamos a hablar en un ratito con ella. Bueno, tenemos mucho para hablar a lo largo de esta hora por delante con respecto a eso y queremos que vos de alguna manera a través de nuestras redes sociales te sumes, que nos cuentes si viajarías, si no viajarías, si crees que hay vida más allá o si somos los únicos en este universo. ¿La podemos recibir a ella? ¿Sí? La vamos a recibir con un fuerte aplauso. Vamos a ver si puede Esperá entrar que me nuestra corro para invitada. este lado, Yo, chicos, así soy es, vecino. adelante, adelante. Adelante, bienvenida.
Ella es nuestra futura astronauta. ¿Cómo andás, mi amor? Le vamos a dar la bienvenida. Nos vamos a sentar por aquí. ¿Tenemos sillas para todos? Le voy a dar la bienvenida. Claro Nos que falta la sí. silla del astronauta Marcelo. Que ahí No. la van a traer por el costado. María Noel, ¿es así tu nombre? ¿Te dicen Noel? Sí, me dicen Noel, pero sí. Noel, salteña, ingeniera, está de visita en Buenos Aires. Ay, acércate, estás como allá, Sí. como muy lejos. No, allá en el Está en espacio. en el Está espacio, alejado. ¿no? Sí, Ahí está. ahí estamos. ¿Cuántos años tenés? 28 años. 28 Tengo años. 28 años. Sos de Salta, estás viviendo afuera porque estás trabajando Sí. para hacer y volar al espacio. Sí. Soy de Salta, Sí. estoy viviendo ahora en Houston, en Texas. Ya llevo casi 8 meses en Texas. Antes estuve viviendo en la Florida, muy cerca al Kennedy Space Center, que es la base de NASA. Ahora estoy más en Houston porque estoy trabajando en una posible futura misión con una empresa que se llama Axiom Space. A mí me gustaría ir un poco atrás, ¿no? Sí. A tu historia, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo te vinculaste con el mundo, con el espacio, con las estrellas? ¿Siempre Sí. de chica quisiste? Sí, obvio que siempre me encantó todo del espacio, pero viste que uno va creciendo y como que dice, ¿qué voy a hacer del espacio? Mejor me dedico a otra cosa. Estudié ingeniería biomédica, que al principio tampoco sabía si me iba a gustar mucho, ¿En dónde? en Favaloro. Estudié acá en Buenos Aires, en la Universidad Favaloro. ¿Y de qué trata eso? Es todo ingeniería electrónica, pero orientada a medicina. Entonces son todos los equipos médicos o prótesis que se tienen que usar, toda la electrónica que hoy en día usamos en medicina. ¿Eso era el pie para ir al espacio de alguna manera? O... La verdad no lo había pensado en Ok. un inicio. Siempre supe que quería estar en el rubro de la ingeniería. Encontré biomédica que me pareció increíble. ¿Son los que leen las Sí. resonancias, por ejemplo, esa gente? No, esa es gente que se dedica a diagnóstico por imágenes. Ajá. Nosotros arreglamos el resonador. Arreglan. Como estamos en la Ajá. ingeniería del resonador en sí. Mirá. Pero no somos los que analizamos las imágenes, no hacemos el diagnóstico. Y vuelve a decir algo, vos entras a hacerte una radiografía, una resonancia resonancia. magnética, una tomografía, es como entrar a una nave espacial. Sí. Claro, Porque sí. el que es cerrado, te digo que te agarra una claustrofobia tremenda. Sí. ¿Y de ahí estudiaste, te recibiste? Me recibí, pero obviamente siempre enamorada de la industria espacial, así que ahí fue donde busqué bioastronáutica. Wow. Que era más o menos relacionar la ingeniería biomédica, pero con el espacio, trajes espaciales o todo el soporte de vida que necesite el astronauta para ir al espacio. ¿Y acá en nuestro país eso cómo está? ¿Te fuiste afuera? Sí, me tuve que ir, ahí fue cuando decidí ya irme a Estados Unidos, que era donde encontré esta carrera de bioastronáutica. Empecé, bueno, a estudiar trajes espaciales, obviamente empecé a entrar en el mundo y ahí fue donde me probé por primera vez el traje espacial. ¿Y qué? Yo, entonces, adentro de mi traje espacial. Wow, qué sueño hecho realidad, Sí. ¿no? ¿Cómo es un traje Sí, espacial? sí. Como si lo tuvieses que describir. Bueno, nosotros nos imaginamos un traje ancho, tipo un mameluco ancho, Sí. pero ¿cómo es Sí. realmente? Y la verdad es que es una nave espacial comprimida, ¿no? Porque al fin de cuentas nuestro cuerpo humano está hecho para estar acá en la Tierra y tenemos que pasar un montón de cambios fisiológicos en el espacio y todo eso tiene que estar en solamente un traje espacial. Entonces es increíble cómo tenés que pensar en cómo vas a respirar, cómo va a ser la humedad dentro del traje, cómo va a circular el aire. ¿Y la eso está radiación. diseñado desde acá o vos podés ir tocando algo para que eso vaya cambiando a medida que vas ascendiendo? Podés ir cambiando la presión del traje porque, bueno, ahí es donde tenés que ir regulando vos qué tanta presión vas a tener adentro. Mientras más presión es más difícil mover los brazos. Entonces también va cambiando eso. Y hay que contar que Noé, así tan joven, fue elegida entre 10, ¿no? Personas de diferentes lados del mundo para... Es la previa, ¿no? Sí. A viajar con la NASA. Sí, bueno, esa fue cuando fue seleccionada para estudiar bioastronáutica. Ahí fui seleccionada, entré, me mudé a Estados Unidos y obviamente empecé a hacer más cosas que necesitaba, que yo consideraba que eran necesarios para convertirse en astronauta. Empecé aviación, buceo, bueno, De disciplinas. todo. Sí, ya me empecé a formar en todo. ¿Todo allá? Todo en Estados Unidos. Hay algo que tiene, te escucho y digo, hay algo muy relacionado con la aventura, ¿no? Porque todo es Muchísimo. algo que no es común hacer, Sí. que es todo un mundo nuevo y desconocido. Sí, la verdad que todo es descubrir el mundo y descubrirse a uno mismo también, ¿no? Porque nunca me había imaginado que iba a estar buceando en profundidades, no sé, con todo mi tanque de oxígeno y realmente fue la primera vez que me sentí en algo muy parecido a lo que es estar en el espacio, ¿no? Con tu traje, sin comunicaciones, tu tanque de oxígeno y sos vos y listo, punto. Y ahí es donde empezás a hacer realidad muchas cosas que te imaginás.
y te das cuenta cómo vas a reaccionar en todas esas escenarios, ¿no? Claro. Entonces está bastante bueno. ¿Y se hacen prácticas después en simuladores más parecidos a lo que vendría a ser el espacio? Sí, bueno, la microgravedad la simulamos en buceo Ok. y después ya fuerza G, que es lo que vas a sentir en el despegue o en la reentrada. ¿Qué es la fuerza G? ¿Es como algo muy fuerte? Sí, es como, ¿viste cuando acelerás y sentís Sí. un peso arriba Sí. tuyo? Bueno, se mide en G, fuerza G. Ujú. Y mientras más rápido vas, más fuerte es esa fuerza y es proporcional a tu peso. Entonces, una fuerza G es igual a tu peso, 2 fuerzas G es 2 veces tu peso, 3 Ok. fuerzas G son 3 Ok. veces tu Tenés que peso. tener, obviamente, el apto físico. Sí. Hay gente que a lo mejor no pasa los Sí. exámenes. A vos Sí, sí. te va yendo bien en todo. Sí, por suerte sí, y obviamente es entrenamiento. Antes de ir al espacio son casi 9 meses completos de físico y practicar la fuerza G y centrífuga y aviación y buceo. Entonces es bastante fuerte, pero la verdad que está buenísimo. Yo me redivierto. ¿Y ese es tu sueño hoy Sí. por hoy? Es viajar al espacio, Sí, salir sí. de... Es mi sueño, pero también es mi sueño ver la industria espacial en Argentina. Wow. Me gustaría poder haber hecho mi carrera en mi país, obviamente porque lo extraño un montón. De hecho, hace 2 años que no venía y recién ahora pude volver. Así que creo que mi misión es más allá de ir al espacio, es poder traer la industria espacial a Argentina. Traer el espacio a Argentina. Y- ¿Estamos a años luz de eso o no? No creo. Creo que una misión espacial argentina va a abrir mucho la Mucho industria. Ya de por sí está haciendo mucho ruido, entonces creo que es importante empezar a mostrar que hay una intención del país en ser parte de la industria espacial. ¿Hay más hombres que mujeres? En el rubro de la aviación sí, también en el espacio, pero en lo que es ingeniería biomédica o más relacionado a la medicina o a otras profesiones que están dentro de la industria espacial como abogacía, economía, sí se encuentran muchas mujeres, pero en aviación sí es más complicado. ¿Cómo es tu día hoy? ¿Cómo es un día a día tuyo? ¿Y qué haces acá en Argentina siendo que tenés todo? Es decir, ¿viniste a visitar familiares? ¿Estás haciendo Sí, algún trabajo? Vine obviamente a ver a la familia. Mi papá y mi mamá habían tenido la oportunidad de viajar y visitarme, pero obviamente los abuelos, los amigos, Qué que lindo. No todos fueron para allá. sí, no es ¿Están en fácil. Salta ellos? La mayoría está en Salta, tengo muchos amigos acá de la universidad, obviamente pasé 5 años Claro. en Buenos Aires, así que... ¿En dónde? ¿En qué parte de Salta están? En Salta Capital. En Salta Capital. Salta Qué Capital. linda, qué linda ¿Qué provincia. cielos salteños recordás siendo muy chiquita, así mirando, vos decís, el espacio Sí. y hoy lo linkeás? Yo soy de Salta Capital, pero sí, me encanta ir a Cafayate, obviamente. Es hermoso, está en altura, además tenés los viñedos, que es hermoso, y no hay tanta contaminación lumínica, entonces realmente el cielo se ve espectacular, espectacular. Creo que es uno de los lugares más lindos para ir a ver las estrellas del cielo y ahí ya ver todo lo que te imagines de la industria espacial. Qué lindo Sí. todo eso. Yo quiero saber qué opinaban tus amigos o tus amigas cuando vos eras chiquita y decías quiero ir al espacio. Y si alguno de esos amigos siguen estando en tu vida hoy, ¿qué te dicen que estás más cerca y que trabajás Sí. o que prácticamente estás trabajando para ir realmente? La verdad es que siento que todos siempre me apoyaron. Siento que nunca se vio como algo raro que yo diga, quiero ir al espacio, me gusta la industria espacial. De hecho, antes de que me acepten en la maestría de bioastronáutica, y ya me había recibido de ingeniería biomédica, toda mi recibida ya era espacial, aunque era biomédica, nada que ver. Siento que siempre me apoyaron todos mis amigos, mi familia más que nada, porque fueron los primeros que les dije, che, yo quiero dedicarme a la industria espacial, probablemente me gustaría ir al espacio, así que nada, quiero que lo sepan y todos Claro. como sí, tenés que hacerlo y apoyándome y hoy en día es como que nadie puede creer cómo fue tan rápido todo, porque en estos últimos 2 años mi carrera creció un montón. Así que creo que eso demuestra un poco también las ganas que Argentina tiene de ver algo así, ¿no? Y hablando de Argentina, por ahí la conocés, vamos a recibirla que está del otro lado, a Carol O'Farrell, que ella trabaja en la NASA. Hola, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Un placer estar acá con ustedes, la verdad. Un placer el nuestro, ingeniera argentina que trabaja en la NASA. ¿Hace mucho que trabajás ahí? Y creo que este año cumplo 13 años ya, así que 13, una wow. buena cantidad de años ya. No quiero ni pensar en dónde estaba Noel con eso. ¿Estás ahí en Cabo... Deprimente. ¿Estás en Cabo Cañaveral, Clara? No, estoy afuera de Los Ángeles, en Pasadena, Ajá. que es donde está el centro de propulsión, el laboratorio de propulsión a reacción de la NASA.
Acá es donde nos ocupamos más que nada de misiones de robótica para explorar otros planetas y otros lugares del sistema solar y afuera del sistema solar. Lo decís así como si... Claro, contanos exactamente hace pan todos los días. cuál es tu trabajo, qué es lo que haces, cómo investigan. Bueno, ahora como ven estoy en mi oficina, que en realidad es muy parecida a la oficina en cualquier lado, ¿no? Tenemos, hay días que son muy normales y nos quejamos de lo mismo que se queja todo el mundo, ¿no? De la impresora, del que deja la comida que huele mal en la heladera y el estacionamiento en el laboratorio. Pero después vienen intermezclados días increíbles, ¿no? Por ejemplo, tuve la oportunidad de ser parte del equipo que aterrizó al rover Perseverance en Marte en el 2021, que ahora se acaban de cumplir 10 años, tuvimos toda una fiesta, perdón, 10 años, 5 años. Tuvimos toda una fiesta por eso. Así que sí, hay días increíbles en los que literalmente te están, mandando datos desde el espacio y después hay días en los que estás, bueno, como cualquier otro, yendo a la oficina y no. ¿Y cómo fue formar parte de eso, de ese aterrizaje y de ese logro tan importante hace 5 años? Bueno, la verdad que para mí fue, increíble, un sueño hecho realidad, muchísimo estrés y presión, ¿no? De no ser la persona que mete la pata y de repente la misión no llega, ¿no? Ya me veía los titulares de Argentina causa que se estrelle la misión a Marte. Así que, bueno, eso, pero además de eso, la verdad que como salió bárbara, la felicidad no te cuento. Igual también fue muy raro, pues esto era plena pandemia. Estábamos todos, con 2 metros de separación, con 2 barbijos y como que no podíamos celebrar. Había como policía de la felicidad, ¿no? Sí. Porque no podíamos. ¿Cuánta gente trabajando en ese equipo, digamos, en la torre de control? Mira, en el momento máximo fueron como más o menos 1000 personas, ¿no? Pero eso es como venía diciendo Noel, sorry, yo estaba escuchando atrás, tipo medio stalker, pero sí, la verdad que todo, no es solo ingeniería, hay un montón de todos temas legales, de investigación, técnicos, temas incluso de derecho, contratos, administración, finanzas, todo. Clara, ¿se conocen? ¿Ustedes se conocen? O sea, No, la primera vez que nos vemos, así que un gusto saludarte y felicitaciones por el trabajo de Perseverance, es uno de mis rovers favoritos, te juro, lo sigo hace un montón. Qué bueno, me alegra mucho escuchar eso. La verdad que para mí también es un placer bárbaro, ¿no? Porque una de las cosas de las cosas positivas que salieron de la pandemia por ahí es que como estábamos todos trabajando por Zoom, a mí me permitió muchísimo más comunicarme con Argentina de vuelta, ¿no? Volver a conectarme y aparecer en colegios y qué sé yo. Sí. Y tener esa conexión que por ahí no tenía tanto antes de que pasáramos a estar todos, ¿no? Viviendo tanto online. Así que la verdad que es un placer poder ¿no? hablar así. Noel es de Salta. Clara, ¿vos de dónde sos? Yo soy de Buenos Aires nomás, lamentablemente lo mío no es muy divertido. Bueno, ¿querés hacer una pregunta? ¿No es algo técnico, algo que quieres saber? O... No sé, me gustaría que nos cuente ya cuánta gente trabaja también en NASA que sean argentinos. Conozco un par de argentinos, pero más en el Johnson Space Center, que es la base que está en Houston, porque estoy más cerca de ellos. Pero quizás que ella nos pueda decir también cómo ve desde su punto de vista latinoamericanos en la industria espacial y cómo todos los latinoamericanos, siempre que estamos en la industria espacial en Estados Unidos, queremos apoyar la industria espacial en nuestro país. Creo que es algo que compartimos todos muchísimo. Sí, yo puedo comentar, yo trabajo mucho con otro argentino acá que se llama Miguel San Martín, que es la verdad que el capo máximo de todo lo que es guía y control para estas misiones no tripuladas. Y también nuestro jefe, el de los dos, es peruano, así que la verdad que hay un montón acá. Y creo que una de las cosas que más me gusta, no sé si ustedes hablan un poquito de esto, es que la verdad que en últimos años, a medida que se abaratan los costos de los lanzamientos y el acceso al espacio, que cada vez es posible hacer satélites más pequeños y de más bajo costo, como que de repente las oportunidades para países como el nuestro empiezan a crecer muchísimo. La verdad que ya no es una locura decir trabajar en una misión espacial cuando estás en la facultad. Ahora se puede, digamos, ¿no? Podés trabajar por ahí en un microsatélite que estudia algo, sea por ahí de Argentina, o sea por ahí está estudiando algo de, qué sé yo, de astrofísica. Y ahora es posible, y la verdad que es un momento súper emocionante, ¿no? Para ser un ingeniero joven, una ingeniera joven, sobre todo en nuestros países, que antes no tenían por ahí mucha entrada en este área. Clara, ¿hay vida para vos en otro planeta? ¿O en otras galaxias? Yo creo que todo parece indicar que en Marte vamos a encontrar
los indicios de que en algún momento hubo antigua vida, ¿no? Estamos hablando de microorganismos. Ahora estás entrando mucho más en el área de la que entiende mucho más que yo, pero bueno, no estamos hablando de hombrecitos verdes, estamos hablando, ¿no?, de organismos unicelulares que en algún momento vivieron en Marte. Igual, eso es súper interesante, pues suponete que encontramos eso, nos abre un montón de preguntas, tipo, ¿esta vida tuvo el mismo origen que el nuestro? O sea, si salieron del mismo punto o tuvo un origen distinto. ¿En qué maneras es parecida o distinta a la vida que se desarrolló acá? ¿Por qué dejó de existir? Simultáneos también. Sí, es todo ese tipo de preguntas. ¿Y qué tipo de información nos puede dar acerca de, por ahí, la vida en otros lugares del sistema solar? Así que me parece que es súper emocionante toda la información que estamos juntando con el rover Perseverance. Bien. Clara, ¿cómo fue tus inicios cuando dijiste, bueno, quiero ir por acá, quiero estudiar esto, me quiero dedicar a saber si hay vida en otro planeta, estar en la NASA? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te surgieron en tu cabeza todas esas ideas? Mira, a mí me da vergüenza pensar cuánto más vieja que no soy, pero bueno, yo crecí en una época pre-internet, ¿no? Entonces, en realidad, yo cuando me fui a la facultad compartía una dirección de mail con toda mi familia. Éramos losofarrell@internet. No, yo no sabía nada. Yo llegué a Estados Unidos en el 2004 sabiendo absolutamente nada de esto, pero justo tuve la suerte de llegar el año en que aterrizaron en Marte los rovers Spirit y Opportunity. Ahí Miguel San Martín, este argentino que les contaba, tuvo un papel muy importante. Entonces ahí yo me enteré de todo esto, ¿no? Para empezar, de lo emocionante que era y todo, pero también, viste, ver un poquito los protagonistas detrás de esto y darte cuenta que hay una persona real que hace esto y que esa persona real puede ser un argentino. O sea, que estos incautos en una de esas dejan que entremos dos. Así que bueno, me parece que eso es súper importante, ¿no? Que hagas ese tipo de cosas, ¿no? Que la gente vaya viendo que, existimos personas de carne y hueso acá atrás y se puede. Clara, ¿a vos te gustaría viajar al espacio o vos decís, déjame acá en las oficinas? No, yo soy de oficina. Yo te aterrizo la nave. ¿Tenés mate, Clara, o no? Sí, sabes que justo ahora en la oficina no tengo, pero ya ven que tengo para hacer agua caliente ahí, así que... Me gusta. Sí, Clara se queda en la oficina con el mate y Noé se va al espacio. Claro. Pero necesitamos los ingenieros también aeroespaciales que estén ahí detrás. ¿Qué se llevan para comer el espacio? Estaba justo comiendo alfajor de maicena antes de venir, así que... justo está. Pará, pero alfajor de maicena que viajó desde Argentina. Sí, me la trajo un tío la semana pasada. Claro. Bueno, es normal el alfajor en el mundo y menos de maicena. ¿Y qué se come en el espacio, tal cual? ¿Qué se come? La verdad que se puede comer de todo. Obviamente que hay alimentos que son más fáciles de trasladar a la Estación Espacial Internacional o a la cápsula en la que estés viajando. Y además, por lo general, se lleva la comida deshidratada. Claro. Y se vuelve a hidratar en la estación. Entonces, ¿por qué eso? Tiene que ser... por el peso. Es mucho más fácil de trasladarla. Y obviamente subirlo al cohete, porque cada cosa que subís al cohete es peso y más propulsión que necesitas, ¿no? Entonces siempre tenés que llevar todo medianamente acorde. Y una cuestión de conserva también, También. Y bueno, y hay muchos alimentos que se decidieron usar que son más limpios para todos los sistemas de la estación. Por ejemplo, en vez de llevar un pan que pueden salir migas y afectar todos los sistemas, se lleva la tortilla de taco, que no va a desprender las migas. Entonces, como que toda la comida está pensada de cierta forma, pero en realidad se puede comer todo. Hay astronautas que se llevan sus chocolates, sus M&M's, su todo. ¿Cuánto lugar para una parrillita al suelo para hacer un asado ahí, eh? Ojalá en algún momento un asado en el espacio. ¿Bebidas alcohólicas se pueden llevar? No se puede, porque ella puede llevar un torrontés, puede llevar... porque va a la vendimia, capaz de llevar un torrontés. ¿Y cuánto tiempo se puede pasar en una estación espacial? Bueno, hubo solo 2 astronautas que pasaron un año, que fue un experimento que quiso hacer NASA de realmente qué tanto podía estar un humano en el espacio. Y ellos pasaron un año. Pero por lo general son misiones de 3 a 6 meses. Mi misión, como es más privada y es la primera que vamos a hacer, son 14 días. Así que es una misión más corta. Pero por lo general los astronautas de NASA están entre 3 a 6 meses. ¿Cuántos viajan? ¿Cuándo van a viajar? Son 4 en la cápsula. Wow. ¿Y qué sería? ¿Llegar a dónde y qué harían donde llegan? Todavía no estaba definida la misión al 100%, pero la idea es ir a la Estación Espacial Internacional, estar ahí 14 días. Como ingeniera biomédica, obviamente me toca colaborar con NASA en ver el equipamiento que los astronautas necesiten para vivir, ¿no? O sea, el soporte vital, cómo es
cambiar los canister, que es lo que absorbe el CO2, cómo es la reutilización de agua, quizás algún traje espacial que se tiene que revisar. Clara, ¿qué son los túneles de viento y cómo se trabaja en ellos? Bueno, yo trabajo más que nada en aerodinámica, ¿no? Si queremos aterrizar en un lugar como Marte, no la Luna, que no tiene atmósfera, pero en un lugar como Marte hay que lidiar con la atmósfera que tiene el planeta. Y para simular esa atmósfera usamos lo que llamamos túneles de viento, que básicamente es, ¿no? Armamos un cuarto donde sopla un ventilador gigante para generar las condiciones que esperáramos encontrar en Marte. Pero a veces pueden ser enormes, ¿no? El más grande del mundo está en las afueras de San Francisco y ahí podemos probar los paracaídas que usamos para aterrizar en Marte a escala real y es una cosa enorme. Voy a hacer una comparación un poco odiosa porque las comparaciones habitualmente lo son, pero cuando nosotros escuchamos mucho hablar de la cápsula del tiempo, cuando se prueba un auto de Fórmula 1 a la velocidad que va, ¿son similares? Esa cápsula de viento que se utiliza para un cohete espacial o, no sé, una nave espacial con la manera en la que se miden los autos de Fórmula 1? Exactamente, es muy parecido. Lo que pasa es que, bueno, nosotros estamos yendo con más muchas veces a potencia, velocidades más diferentes. Claro, tenemos que ir nosotros, por ejemplo, desplegamos el paracaídas a casi 2 veces la velocidad del sonido. Un auto de Fórmula 1 no va a esa velocidad. No. Pero, por ejemplo, si estás probando un jet o algo por el estilo, estarías usando algo parecido. Y la otra que tenemos que lidiar nosotros es que la atmósfera de Marte es muy tenue. Tiene una densidad de menos del 5%, más o menos el 1% de lo que tiene la densidad de la atmósfera a nivel del mar. Entonces estamos simulando una atmósfera muy tenue. ¿Cuánto tarda una nave en llegar y cuánto en volver? Para ir a la estación espacial, realmente la estación está a 400 kilómetros para arriba, es súper cercana a nosotros, pero lo que pasa es que el cohete tiene que despegar, entrar en órbita y una vez que entra en la órbita se acopla a la estación y a veces puede tardar hasta 24 horas. Es lo que vemos en las películas, ¿viste? Sí. Cuando se engancha, ¿no? La nave a la estación. Hace el acople a la estación y todo eso puede llevar casi 24 horas. La nave tiene que llegar hasta 28.000 kilómetros por hora para entrar en órbita y recién ahí acoplarse a la estación. ¿Y cuál es el momento más tenso, más peligroso? Los primeros si 5 minutos del despegue. Son los momentos en donde todo puede pasar, pero después de esos 5 minutos, y de hecho esos 5 minutos se controlan desde el Kennedy Space Center, que es en Cabo Cañaveral, donde despega el cohete. Una vez que pasan los primeros 5 minutos, el control lo pasa a tener Houston. Pero esos 5 minutos son los más importantes, digamos, es donde realmente está el mayor riesgo en el cohete que puede explotar o puede pasar algo. ¿Y cómo se trabaja pensando en eso? No solamente desde la base, y en este caso también te sumo Clara, sino, digamos, vos siendo una de las personas que va en ese cohete o en esa nave, ¿cómo se trabaja desde la cabeza? Porque vos sabés que esos 5 minutos son claves y sabés que tu vida está en juego en esos 5 minutos. Mira, yo creo que hoy en día la vida de las personas, para NASA, para todas las empresas que están trabajando en la industria espacial, es prioridad. O sea, nunca se va a pasar algo por encima. Ya hubieron 2 accidentes muy importantes durante la historia de la NASA, que fue el Space Shuttle, que fue el Challenger y el Columbia, y realmente fue algo que frenó toda la industria espacial. Entonces hoy en día no tienen nada, no claro, pueden... hay mínimo margen de claro, error. no hay margen de error si se está llevando un humano al espacio. ¿Y no hay imponderables? Y yo creo que hay cosas que pueden pasar, obviamente, y que se pueden pasar por encima, pero hoy en día los cohetes de SpaceX son bastante confiables. No, de todos sus lanzamientos nunca tuvieron ningún problema. ¿Es grande un cohete? Sí, son bastante grandes, la verdad. Antes eran muchos peores. Antes viajaban en un cohete ruso que se llama Soyuz, que realmente iban todos apretados, iban 3 astronautas, iban súper apretados y inclusive a tocar los botones era con un palito. Noel, ¿qué te gusta a vos del trabajo de Clara? Y a Clara también preguntarle lo mismo, ¿qué te gusta del trabajo de Noel? Para mí es increíble pensar en la exploración en otros planetas. Pensar en la exploración en Marte que es un planeta que, como dijo ella, tiene una posibilidad de una atmósfera donde realmente quizás el humano pueda llegar y ser parte de toda la exploración de Marte. Me parece increíble. Me parece increíble pensar en los planetas más lejanos. ¿Y ¿Vos, Clara? Mira, yo te puedo decir lo que más admiro del trabajo de Noel, que a mí me parece que por un lado está el tener la valentía de subirte a una misión, no decir voy yo. Pero además de eso, cuando trabajas en todo esto,
no solo van vos, sino que van otras personas también. Y su vida, de cierta manera, depende de que vos hagas tu trabajo. Y incluso si vos no estás en una misión, pero estuviste ayudando a preparar esa misión, y toda la gente que trabaja con él, la verdad que, con ellos, ¿no? La verdad que admiro muchísimo el ponerse encima de la responsabilidad de la vida de otro. La verdad que eso me parece admirable. ¿Van escuchando música o no? Podés dar tu playlist de canciones para el despegue y también para... ¿Te la van para pasando de otro lado o vos tenés ahí una...? No, ellos controlan Ellos todo, controlan. sí. ¿Y ellos podés van hablar? controlando todo. ¿Podés hablar con tus compañeros? Sí, sí, tenés un las sistema? comunicaciones abiertas, sí, para hablar entre nosotros. Pero pará, van a ir Miramos sentaditos, imágenes no se recién. miran, no se tocan para nada, ¿no? No, ahí va cada uno. Justo ahí estaba viendo que estaban pasando el video, justo esa es la cápsula Dragon. Sí. Sí. Esa fue la misión de Inspiration 4. Ellos estuvieron solamente en la cápsula Dragon. ¿Y no- los conoces a tus compañeros? ¿Ya Todavía tienen grupo de no, WhatsApp, por ejemplo? Todavía Mata el no pelo. está definida No está la definida. tripulación. Yo te digo, No, veo las esas imágenes- imágenes y me generan un montón de preguntas. Voy a hacer una que creo que más de uno yo sé que lo está pensando como yo, pero nadie lo va a decir. Si son 14 días, ¿cómo vas al baño? Ahí. Porque yo veo el pelo, es como que te lo... nada, parece que sí. estás flotando todo el tiempo. Sí. ¿Vas al baño? ¿Hay algo en el organismo que cambia al cambiar tu, Sí, de hecho, tu hábitat? es buena pregunta porque depende de la duración de tu misión. Si, por ejemplo, una misión corta como la mía, quizás tomas pastillas para no ir al baño, no en la parte de orina, Sí. Sí. porque la orina igual tiene que salir sí o sí, pero para defecar sí, a veces toman pastillas para Y no... deben tener una dieta previa también, ¿no? Una Sí, también, alimentación muy también. rigurosa. De hecho, esa misión que estaban mostrando fue de 5 días en órbita y no era necesario que vayan al baño, por así decirlo. Y para Pero orinar, si no, ¿cómo haces, orinan. digamos? Es ¿Cómo como sería? una aspiradora. Ok. Te la puedes acercar y esa aspiradora es la que va a succionar porque si no, en la microgravedad vuela todo. No pañales, por ejemplo, eso no. No, y no te puedes No, sacar por el traje, general no no. puedes hacer nada. Claro, bueno, depende del momento en el que estés. Pero después del despegue, cuando ya estás en órbita y te estás acercando a la estación, podés estar sin traje y después te lo volvés y a poner. el tiempo que vas viajando, digamos, dormís y conversás, etcétera, o tienen que hacer ustedes algún trabajo en particular? Depende, eso depende. Por lo general no vas haciendo nada porque te dan 24 horas para acostumbrarte al espacio. Hay algo que se llama Space Sickness, que es como el que estás medio perdido, todavía no acabas de salir de un despegue, que Claro, fue bastante matarte a tu intenso, lugar, claro. estás mareado, no entendés qué pasa, entonces te dan casi 24 horas o 28 horas para que te acostumbres a estar en el espacio de microgravedad y recién ahí empezás con actividades. Por ¿Viaja alguien, bueno, en tu caso, algo de medicina, digamos, conoces, por lo que estudiaste, pero digo, ¿viaja alguien especializado en medicina por si a alguno de los tripulantes les pasa algo? No, a todos nos entrenan con protocolos de seguridad y nos enseñan a usar los equipos médicos y hacer conexiones con los médicos que estén en la Tierra. Entonces nos Claro. enseñan, por ejemplo, a usar el ultrasonido, cómo escanearte el corazón y hacerte un Claro. eco Doppler. Y vos te lo haces solo y tu médico que está acá en la Tierra te va revisando. Vamos saludando a Clara. Clara, te mandamos un beso Una grande genia, desde la Clara, República un aplauso. Argentina. Ese aplauso. Hasta luego, gracias. ¿Y por qué no ver a Clara Ahí está, sentada en el cambio control fuera. cuando Noel despegue, por ejemplo? Claro. Y tenerlas en vivo a las dos. Qué maravilla, ¿eh? Sí, Qué lindo sí. trabajo el de Clara también, esto de investigar, no explorar. Porque Sí. el universo nos genera un gran misterio, ¿no? Y esto de buscar, ¿no? ¿Qué hay más allá? Creo que todos cuando hemos sido chiquitos y miramos el cielo decimos y pensamos, ¿habrá vida, no habrá vida? ¿Cómo será? Sí. Así que gran trabajo, Clara, si nos seguís mirando, ¿eh? Desde acá te saludamos, una genia total. Cuando Daniel Toro, salteño, cantaba La Luna, ¿cuántas veces, amor, nos juntamos a ver la luna? Y vos estás por llegar ahí, ¿eh? Ojalá algún día me toque una misión a la luna. No, y Ay, cuando me te toque encantaría. esa misión a la luna, nos contactás Sí. y te queremos tener de vuelta y que nos cuentes cómo fue esa experiencia. Sí, obvio que sí. Y tráenos regionales cuando No, vayas por ahí. No. y trae todo esto a la Argentina que decís. Sí. Eso me parece que es la gran misión, ¿no? Sí, sí, esa es la mayor misión que tengo. Qué Bien, grande. me encantó. Un gran Noel, granito una de genia, un arena. aplauso, Un aplauso para Noel. grande, Noel. ¿Qué ha pasado, Noel? ¿Qué ha pasado por aquí? Gracias. Bueno, gracias. Qué lindo, qué lindo. Bueno, felicitaciones. Y vos sabés que marzo viene de Marte. El mes de los romanos le pusieron a marzo, ligado al planeta Marte, planeta del inicio, de la acción, del deseo, del impulso, así como también el día martes, hoy es lunes, mañana martes, tiene que ver con este planeta Marte que los romanos ahí tomaron algo para poner marzo como nombre. Muy bien. Bueno, Y el más parecido a
a Marzo, es Marce, que va a pedir un corte. Ay, me Claro. encanta. Sí, sí. Bueno, enseguida continuamos con más. Nuevas tardes en la TV Pública. Gracias. Amigos, docente o director de una escuela, entre tus objetivos está ayudar a tus alumnos a que cumplan sus sueños, sean adultos felices y vivan haciendo lo que aman. Business Kids llegó para ayudarte a concretarlo. Lleva el emprendimiento infantil a tus aulas y permití que los alumnos descubran la magia de emprender. Es ahora. Es Business Kids. Sumate al emprendimiento infantil. Bueno, muy bien, hablando de descubrir, Buenos Aires es una ciudad que siempre invita a descubrirla. Está Jeremías Sierra en Plaza San Martín. Hola, Jere, querido, buenas tardes. Marce, Gaby, Euge, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo Lázaro, y gustazo conocerte, un historiador que recién ya me dejó en claro todo lo que vamos a hablar. Me encanta haber venido de Mar del Plata, Eduardo, y hacer esto que a mí me pasa, que conocer Buenos Aires es eterno, nunca se termina. Y vinimos a conocer parte de la historia de este lugar, equipo, amigos. Para estos 28 grados son lindos para poder contar esta historia, ¿no? La del edificio Cabaná, que está aquí en el barrio de Retiro y que tiene muchísima historia. Tenemos un montón de cosas para contar, pero es un barrio muy especial, muy particular. Bueno, el barrio del Retiro, que eran las afueras de la ciudad, allá por 1700, 1800, que nace para la historia cuando se funda aquí el Regimiento de Granaderos a Caballo, San Martín, en 1812, y que hoy Plaza San Martín, en homenaje a aquel acontecimiento, está rodeada por una serie de edificios extraordinarios, siendo uno de los más extraordinarios el edificio Cabanag, que tiene una historia verdaderamente legendaria y que ya ha cumplido más de 90 años. Bien, Euge, Marce, Gaby, ya tienen puesto el auricular, Eduardo, para despejar todas sus dudas. Antes les cuento que esta plaza, donde estamos, Plaza San Martín, recién me contaba Eduardo que era una plaza de toros. Estaba el regimiento de San Martín en la plaza de toros y nada más. Eduardo, ¿está bien? Claro, cuando uno visita la estatua del general San Martín en la plaza, descubre que hay una escalinata circular que es la silueta de la vieja plaza de toros en la época colonial. Y refiriéndonos al edificio Cábana, que lo estamos viendo, una de las maravillas de la arquitectura argentina, hecha por 3 arquitectos argentinos, Sánchez, Lagos de la Torre, bueno, tiene muchísimas historias para contar. Eso mismo, ya mismo tiene puesto el auricular. Gaby, Marce, querido Eduardo, lo saludamos Eduardo Lázaro, ok. Querido Eduardo, lo saludamos desde un estudio acá en la televisión pública. Muchas gracias por prestarse siempre a nuestros requerimientos y por hacernos conocer y aprender un poquito más de esta Buenos Aires tan bella, siempre por descubrirla. Una Buenos Aires que ahora estamos viendo parte de lo que es, si se quiere, el centro o el microcentro, pero hay lugares que antes quedaban lejos, como por ejemplo los cementerios, quedaban distanciados del casco urbano de la ciudad, pero con la urbanización después forma parte de lo que es todo el ejido urbano de esta ciudad, ¿no? Bueno, hablamos ahí del Cábana, lo vamos viendo en imágenes. Él recién hacía referencia a los granaderos a caballo del general San Martín. Hace poco se cumplió, no sé si usted tiene este dato, Eduardo, los 100 años de la fanfarria, ¿no? De la banda militar Tambor de Tacuarí. Sí, la fanfarria Alto Perú, la del Regimiento de Granaderos, es una de las bandas militares más reconocidas en el mundo porque es capaz de tocar música galopando, lo cual es poco común en el mundo, es muy reconocida y además simbólicamente para la Argentina, como se ha convertido en la custodia de los presidentes, siempre ha estado acompañando la historia desde principios del siglo XX, cuando se reconstituyó el Regimiento de Granaderos a Caballo, presidencia de Julio Argentino Roca, y que hasta hoy lo hemos visto ayer a la noche cuando custodiaba al presidente de la República en su ida al Congreso Nacional. Sí, hace poco nosotros hemos mostrado a la fanfarria, en este caso de a pie, no a caballo, en uno de los festivales de verano, en el Festival del Caldén en Nueva Galia, San Luis. Y bueno, el 18 de febrero pasado cumplió 100 años de la formación. Y después, con el correr de los años, creo que como 40 y pico de años,
fue que se le puso el nombre de Alto Perú. Volviendo al Cábana, querido Eduardo, hay una historia de amor entre sus paredes, ¿no? Sí, el edificio, que es una maravilla arquitectónica hecha en un estilo Art Deco muy cercano a lo que son los edificios de Nueva York de ese entonces, tiene una gran hermandad con el Empire State Building. En el momento que se lo construyó fue el edificio de hormigón armado, de estructura de hormigón armado más alto del mundo y el rascacielos más alto de Sudamérica desde 1934 a 1950 con sus 120 metros y la peculiaridad de que eran en aquella época todo lo que se construía tenía un solo dueño, no había ley de propiedad horizontal. Este edificio lo hace Corina Cavanagh, que toma un triángulo de terreno sobre la calle Florida. Muy pocos saben que ese trayecto, ese tramo de la avenida se llama Florida, porque uno viene por Santa Fe y sigue, ahí cambia el nombre, y este edificio que tiene 127 departamentos, era una forma que encontró la burguesía terrateniente argentina para seguir viviendo bien, pero ya no contando con la ganancia de las estancias, que en su momento entró en crisis con la Gran Depresión de 1930. Este edificio tiene un gran diálogo con los edificios que lo rodean. Por ejemplo, el primer bloque llega a la misma altura que el Plaza Hotel a su derecha, después sigue creciendo la torre y termina con una mansarda, un techo como si fuera de pizarra negro, en este caso es de metal, es de hierro, y eso dialoga con el resto de los edificios. Por ejemplo, con el Palacio Paz, ¿no? Con el Palacio Paz, con el Palacio Anchorena, con los edificios que se construyeron después, y guarda una historia de amor, porque como bien decías, Marcelo, Corina Cavanagh en algún tiempo tuvo un romance con Aarón de Anchorena, que vivía en lo que hoy es el Palacio San Martín, la Cancillería Argentina, y su madre, Mercedes Castellanos de Anchorena, había edificado la Basílica del Santísimo Sacramento, que muchos conocemos porque ahí se casó Maradona, porque ahí se casó Valeria Massa, que estaba sobre la calle San Martín. Desde el Palacio Anchorena se veía la iglesia del Santísimo Sacramento, que ahí la vemos detrás. ¿Ahí se casó el Diego? Ahí se casó el Diego, y de alguna manera la rareza es que el Cavanagh es como que la tapó. Entonces nace la leyenda urbana, ya por 1930, de que Corina Cavanagh, para vengarse de no haber podido seguir adelante ese romance con uno de los Anchorena, construye el edificio para que su frustrada suegra no pudiera ver más la iglesia. Hay que decir que esto es una leyenda urbana porque la suegra había muerto hacía muchos años, así que en realidad, bueno, las venganzas no tienen tiempo, eso también hay que decirlo, y sería el caso de esta historia de amor, que es una de las grandes leyendas urbanas de Buenos Aires. Si miramos, y esto es un dato muy, muy lindo, si miramos en el primer corte del edificio, uno ve como muy ancho el edificio hasta el piso 15, ahí vamos a ver que asoma un balconcito con unas columnas que no tienen nada que ver con el edificio, las estamos viendo en cámara, es una maravilla. La imagen de Cristian Echeverría. Exactamente, que tiene columnas jónicas, que no tienen nada que ver con el edificio. ¿Por qué razón? Porque doña Corina Cavanagh, que vivía en ese departamento, quería que cuando se viera desde la Plaza San Martín, desde la Plaza entonces Britannia, hoy Fuerza Aérea Argentina, la gente supiera dónde vivía la dueña. Así que ese departamento es hoy uno de los departamentos más valiosos en forma inmobiliaria de Buenos Aires. Aquí tenemos ese departamento que suele venderse cada cierto tiempo porque el edificio tiene algunos detalles de originalidad, por ejemplo, una gran cantidad de ascensores para que los vecinos no se crucen, para que ¿cuántos? Son 12 ascensores que además están combinados de forma tal
para que no se crucen los vecinos, para que no te pase lo que nos suele pasar a todos los mortales que vivimos en un edificio común, que siempre de pronto llamás al ascensor y te encontrás con alguien, ¿no es cierto? Art Deco y Chimentos, Art Deco y Chimentos, y bueno, es un gran símbolo arquitectónico. Si uno lo mira desde donde hoy está la torre monumental, la vieja torre de los ingleses, se ve como la proa de un barco. Es un edificio que tiene 4 fachadas diferentes, cada una de ellas con detalles. Lamentablemente, gran curiosidad que lo hacía único en el mundo es que este fue el primer edificio del mundo que tuvo aire acondicionado central. Aire acondicionado que ahora no funciona, por eso vemos los equipos de aire a lo largo y a lo ancho de todo el edificio. Qué grande, Eduardo, qué agradable es escucharlo siempre. Un abrazo enorme, otro para vos, Jere, querido. Gracias, Eduardo, un placer conocerte. Un gran placer haber estado con ustedes y un gran saludo. Bueno, Eduardo Lázari, aquí conociendo un poco la historia de Retiro, del barrio de Retiro, fabuloso. Marce, Euge, Gaby, gracias por traerme hasta acá y por mí un placer conocer la historia de este lugar. Gracias, Jere, gracias a vos por estar ahí, gracias por esta historia. Nos vemos prontito, gracias. Claro que sí, este programa está en vivo. Hoy tenemos un montón de info de todo tipo, de todo color. Y ahora la vamos a presentar a ella. Se llama Victoria Bunge. Ella es instructora de Mindfulness. Sí. Y escribió unos libros muy bonitos. Y nos viene a traer un poco esta información de que empieza el año, las rutinas. No hablamos de marzo, que trae muchas cosas, el cole, el trabajo. Cómo ordenarnos y tener un momento para estar tranquilos, ¿no? Primero te queremos preguntar qué es el Mindfulness para la gente que no sabe. ¿Cómo no? Bueno, el mindfulness es una práctica traída de Oriente que hay una definición que se usa mucho, que es estar aquí y ahora sin juzgar, con una mirada amable. Parece muy bonito, pero no es tan fácil. Hay que llevarlo a la práctica. Estar aquí y ahora quiere decir estar con mis 5 sentidos presentes, que no es tan fácil. No. Ni pensando en el pasado, ni con la ansiedad del futuro. Ni para atrás, ni para adelante. Y con una mirada amable tampoco es poca cosa, porque significa que yo de por sí veo todo positivo y que la realidad me demuestre lo contrario. Es una postura. ¿Incluye el con quién estoy también? También. Incluso si ya lo conoces. Practicar es como mirarte por primera vez. Pues si ya lo conozco, sé lo que me va a decir, sé lo que me va a responder. Bueno, si vos haces una práctica de mindfulness con esa persona delante tuyo, decís, yo ahora te voy a mirar como por primera vez. Y voy a dejar que la información llegue sin juicios y voy a ver qué me pasa con eso. Y quizás descubro algo en mí, una emoción nueva, una respuesta nueva, algo frente a la misma persona que ya conozco, que creo que sé todo de esa persona y que siempre le contesto o reacciono de la misma manera. Así que el mindfulness nos propone Nos lleva a un lugar de mucha humildad también, ¿no? Sí. Y de comprensión. Sí, exactamente. De estar donde estás, donde te toca estar, que a veces no elegís, pero con esa mirada de apertura, en donde soy flexible para recibir lo que venga y en todo caso después responder y ver qué camino seguir. ¿Por qué algunas instituciones lo toman para sus alumnos ya desde muy chiquitos? Porque el mindfulness está muy ligada, muy relacionada con la educación emocional. Fíjate que si vos a un chiquito o a una clase entera de chicos les decís, frenemos un segundo, escuchemos este sonido o esta música, cerremos los ojos, vayamos para adentro y demás, en forma continuada durante todo un año, ese chiquito va a ir aprendiendo que ese silencio, ese espacio, ese momento es para ir hacia adentro y seguramente aprenda mucho sobre él, mucho más volver a uno. que dando una clase, bueno, la tristeza es tal cosa, el enojo es tal otra, es frená y sentí cómo está tu corazón, frená y sentí cómo vienen tus palpitaciones y eso te da mucha información, el cuerpo te da mucha información. Y es el viaje que no estamos acostumbrados y que no nos enseñan a hacer, muy poco, ¿no? Poco. Ese viaje de ir para adentro. Poco. Y hasta sos incomprendido muchas veces en ese viaje Sí, cuando el otro sí, no te pero- puede entender. Pero es lo el que vos registro de lo haces. que uno siente y qué le pasa. A veces vamos tan apurados que no registramos, ¿no? Bueno, ¿y qué me pasa con esto? ¿Y qué siento con el otro? Sí, Sí. sí. Y bueno, hiciste un libro muy bonito. Sí, bueno, hablábamos un poco, recién me preguntabas de las rutinas de volver de marzo, de los inicios, y lo queríamos relacionar un poco con el dormir. La verdad es que dormimos mal,
tanto Sí. chicos Doy como fe. grandes. Justo, Me anoto. ¿te anota? Sí, Con Hoy chicos estuve- y sin chicos, dormimos. Obvio, sí, no, pero porque en realidad cuando nos vamos a dormir, apagamos luces, apagamos celulares, en el mejor de los casos, pantallas, todo, silencio, oscuridad, lo primero que se despierta es nuestra mente, Sí. ¿no? A full. Y nuestra mente no va a parar. No va a parar. Entonces la decisión de que nosotros digamos, ya está, es hora de dormir, tiene que ver con nuestra decisión, con nuestra disciplina, con nuestra voluntad. Y eso se entrena. Ok. Y se entrena llevando atención a tu cuerpo y dejando que la mente vaya para otro lado. O digamos, que siga su curso, pero que no te domine. Las preocupaciones, bueno, en la Argentina hay mucho de preocupación económica dando vuelta y hay mucho estrés en general. Somos un país que vivimos bastante ansiosos y estresados. Y eso en realidad está acá. Porque a veces tenés un cuerpo sano, que responde bien, a veces tenés incluso buena alimentación y haces ejercicio también. Y a veces no. A veces hay realidades que hay que A veces atender. no. Y que las preocupaciones son preocupaciones. Pero, claro, y- no, preocupaciones de verdad, digo, Sí, sí. reales. Pero en el momento del descanso, si vos no lo atendés y no te ocupás de aprender a dormir, como ¿Y cómo se- hago, por ejemplo, donde tengo la cabeza cargada de un montón de preocupaciones y ese momento de poder desconectar la cabeza y entrar en un estado, Sueño. sí, Cuando querés que tu cabeza descanse, tenés que llevar atención a tu cuerpo. Ok. Ese es como el lema. Entonces, si querés, hacemos una prueba. ¿cómo sería llevar atención al cuerpo? Claro. Pone tu espalda derechita. Ok. Todos pueden hacerlo. ¿No vamos a dormir? No. No, Llevar no, no. atención al Claro, cuerpo. para entender, ¿no? De lo que Es estamos una hablando. práctica de atención, no Ok. de dormir. Después vemos cómo lo llevamos a la hora del sueño. Espalda derechita, hombros flojitos, manos sobre rodillas, por ejemplo. Y si se animan, cierran los ojos y llevan atención a su respiración. Inhalo siempre por nariz, exhalo por nariz. Siento con las manos la temperatura de la piel, la temperatura de la ropa. Y en la próxima exhalación aflojo un poquito hombros. Inhalo por nariz y cuando exhalo me vacío por completo. Aflojo hombros, aflojo brazos, aflojo manos, aflojo piernas y pies. Ok. ¿Cómo estás? Estoy acá. Y es algo que uno de a poco va aprendiendo a hacer. Si vos eso lo haces acostada todos los días, diciendo, ya está con mi cabeza, es momento de dormir, cierro ojos, aflojo parte por parte, se llama escaneo corporal. No, me encanta. ¿Y qué En el pasa si mundo de esto la es- meditación. Bueno, Wow. pero- ¿Qué pasa si esto es durante la noche? Porque por ahí a mí me pasa que yo puedo en un momento determinado hacerlo y dormirme, pero en donde me desperté a la medianoche puedo estar 2, 3 horas, tac, 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 y no, hay manera de muero. frenar esa ¿En serio? cabeza. Entonces, ¿cómo se hace durante la madrugada? A ver, es una práctica que lo mejor es tenerla en cuenta durante el día Claro. para que no llegara a la noche que te pasen este tipo de cosas. En realidad, si tenés una vida muy ansiosa y donde las preocupaciones son tu prioridad, o sea, todo el tiempo le estás dando bola, por decirlo de alguna manera, a las preocupaciones o a las peleas o a lo que tenés por resolver, es difícil que tengas una noche de 8 horas plácida. O sea, hay que llevar Partamos de ahí. hay que llevar atención. Ascendente en Tauro, vos sabés más. Hay que llevar Sabelo. atención muchas veces durante el día, ¿sí? Frenar y cómo estoy, cómo están mis palpitaciones, mi respiración, qué estoy sintiendo. Y esto también con los chicos. Las maestras lo hacen, les cantan, los hacen formar, les tocan una campanita. Y hay colegios donde directamente practican. No, y además Está todos los buenísimo. dispositivos que hoy tenemos a mano, eso genera un nivel de ansiedad y de estrés y de no parar, donde también, ¿no? Entonces eso hace que Adrenalina Total. pura y diversión también. Entonces, ¿cómo frenas con eso cuando tu cuerpo, nada, ya Bueno, no... lo- ya- Vamos a lo mostrar vamos a el poner en libro. práctica, Vamos a Victoria, mostrar. ¿eh? Miren qué lindo la Contando tapa. estrellitas. Divino. Muchas gracias por tu visita. No, ¿eh? por favor, un placer enorme. Muchas gracias, Victoria. Nos quedamos con esta info para seguir investigando y en este clima que ya nos trae. ¿Viste cómo ya apareció, eh? Bueno. Ya apareció Qué el suerte. relax. Me alegro. Bueno, Gracias. Al corte y volvemos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.